Hola, comunidad de Juan Explora. Hoy vamos a destripar una de las mayores paradojas del mundo de la gestión corporativa. Imaginemos la siguiente escena. Una gran empresa decide darle la vuelta a todo. Se gastan una auténtica millonada, contratan a los consultores más prestigiosos, diseñan calendarios milimétricos y compran la tecnología más puntera. Vamos, que sobre el papel el plan es absolutamente infalible. Pero a la hora de la verdad, todo se va al traste. En este análisis vamos a ver exactamente por qué estos proyectos se estrellan contra un muro de hormigón. Y el adelanto es claro, la culpa no es ni del presupuesto ni de los programas informáticos, sino de algo mucho más complejo e invisible, que es la psicología humana. Fijémonos en este número, un 80%. Es, literalmente, una barbaridad. Según los datos de expertos en la materia como Applebaum o Kotter, la tasa de fracaso de las iniciativas de cambio corporativo oscila entre un 30 y un altísimo 80%. Para ponerlo en perspectiva, la inmensa mayoría de las veces que una empresa intenta evolucionar o meter una nueva metodología, termina fracasando. Es una cantidad monumental de tiempo, de energía y sobre todo de dinero que sencillamente se evapora. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué fracasan estas iniciativas tan brutalmente bien planeadas? A ver, si la estrategia es buena, si el dinero está en la mesa y hace falta cambiar, ¿qué es lo que rompe la baraja? Durante muchísimo tiempo se pensaba que era un problema logístico, que faltaban manuales más gordos o gráficos más bonitos, pero la realidad es que la verdadera respuesta está en otro sitio completamente distinto. Sección 1. Investigando el factor humano. Esa respuesta profunda es precisamente el factor humano. Estamos hablando de las actitudes, de cómo reacciona la gente que se tiene que tragar ese cambio. Como se suele decir, las empresas no cambian, las personas cambian. Y si no entendemos cómo reacciona nuestra cabeza al pasar de lo conocido a lo desconocido, cualquier plan no vale para nada. Y para no hablar por hablar, vamos a apoyarnos en un estudio cuantitativo brillante publicado en 2020 por los investigadores Aimin Wang y Senai Kebede. Lo que hicieron fue meter bajo el microscopio a 359 empleados de la Autoridad de Ingresos y Aduanas de Mekelle, conocida como MRCA. Esta gente llevaba desde 2009 intentando implementar normativas ISO y nuevos procesos, y se estaban dando de bruces justamente con el reto de ver cómo percibía la plantilla todo este tsunami de novedades. Sección 2. 6 factores psicológicos clave. Al meter todas esas encuestas en la batidora estadística, Wang y Kebede descubrieron algo fascinante. La mente de un empleado frente al cambio funciona como una máquina con 6 engranajes principales, 6 percepciones que van de la mano. Primero, el apoyo organizacional. Básicamente, siento que la empresa me cuida. Segundo, la justicia procedimental, o sea, hacen las cosas de forma justa. Tercero, el miedo a las consecuencias, el pánico de toda la vida a lo nuevo. Cuarto, la autoconfianza. ¿Me veo capaz de aprender esto? Quinto, la confianza en la gerencia. Me fío de mis jefes. Y sexto, la necesidad del cambio. Entender realmente por qué demonios tenemos que cambiar. Y aquí viene lo realmente interesante. ¿Cómo interactúan estas fuerzas en la cabeza? Los investigadores nos pintan una especie de tira y afloje mental. Por un lado tenemos 5 impulsores positivos. Si hay apoyo, si las cosas son justas, si nos fiamos de los líderes y entendemos por qué se cambia, eso genera un impulso brutal. Pero tirando hacia el lado contrario, como un ancla gigantesca, está el saboteador supremo, el miedo. El miedo suprime por completo el pensamiento racional, nos paraliza y dispara la resistencia automáticamente. Es una balanza psicológica en toda regla. Sección 3. El impacto del miedo. Vale, pero ¿qué pasa cuando esta batalla mental choca con el mundo real? ¿Puede un buen liderazgo aplastar ese pánico instintivo que tenemos a perder el control? Los resultados de la MRCA lo dejan clarísimo. Fijémonos en estas puntuaciones sobre un máximo de 5. Resulta que los empleados sacaron casi un 3,9 en confianza en la gerencia y en autoconfianza. Son unas notas altísimas. Confiaban en sus jefes y confiaban en su propia capacidad de adaptación. Y el miedo a las consecuencias, pues se quedó asfixiado, en un nivel muy bajito de 2,49. Vamos, que al haber un ambiente justo y de apoyo, el miedo sencillamente no encontró oxígeno para sobrevivir. Y claro, el resultado de toda esta dinámica es de cajón. Como lo positivo pesaba muchísimo más y neutralizó el miedo, la resistencia real al cambio fue bajísima, apenas un 2,18 de media. Mientras tanto, el apoyo activo a las nuevas iniciativas se disparó hasta casi llegar al 4, a un 3,80. Esto nos demuestra, con datos empíricos en la mano, que la actitud de la plantilla no es una lotería ni cuestión de suerte, es el resultado matemático de cómo se gestionan estas emociones en el trabajo. Sección 4. Claves para el éxito. Sabiendo que el éxito depende sí o sí de nosotros, de las personas, ¿cómo hacemos para no acabar siendo parte de ese 80% de empresas que fracasan estrepitosamente? Por suerte, el estudio nos deja 3 pasos muy prácticos para aplicar mañana mismo.
1. Atajar los malentendidos de raíz. El miedo se alimenta de los rumores y la incertidumbre, así que hay que hablar claro antes de imponer nada. 2. Dar herramientas y formación. Nada, pero nada, rebaja más la ansiedad que saber lo que estás haciendo. Si preparas a la gente, el cambio pasa de ser una amenaza a ser una oportunidad. Y 3. Tirar de hemeroteca. Compartir éxitos pasados para demostrar que, oye, esto ya lo hemos hecho antes y salió bien. Hay que construir confianza paso a paso. Y con esto llegamos al final de este análisis, pero dejamos sobre la mesa una pequeña reflexión. Pensando en el día a día de cada profesional, ya sea en una empresa, un proyecto o cualquier institución, cuando toca implementar algo nuevo, ¿qué es lo que manda? ¿Se respira apoyo y confianza o es el miedo a las consecuencias lo que domina el ambiente? La caja de comentarios está abierta para debatir, porque al final este es el pan de cada día en cualquier trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inversión profunda sobre la psicología del cambio y nos vemos en el próximo análisis de Juan Explora para seguir entendiendo las entrañas del mundo corporativo. Hasta la próxima.